¿Y leo? ¿Leo los titulares? Se los leo yo. Nueva edición de... ONEMI declara alerta temprana preventiva por un sistema frontal. ONEMI declara alerta preventiva por sistema frontal. Presidenta Michelle Bachelet realiza balances del censo 2017. Se aplaza hasta el lunes la elección del nuevo presidente de blanco y negro. Fanáticos conmemoran los 40 años de Star Wars. Debido al sistema frontal desarrollado desde la madrugada, la ONEMI decretó alerta temprana preventiva ante posibles precipitaciones de isoterma cero. Agua Andina siguió este ejemplo tomando las medidas necesarias. La información con Jimena Espinosa y Juan Valenzuela. Con lluvia amaneció esta mañana la zona central. ONEMI decretó alerta temprana preventiva debido a la caída de entre 15 y 20 milímetros, mientras que la Dirección Meteorológica declaró alerta ante posibles precipitaciones de isoterma cero. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, el concepto de isoterma cero es a la altura en que cae agua o nieve. Justamente al isoterma cero ya empieza a nevar y no a llover. Cuando ese isoterma cero es muy alta, sobre 2.500 metros, empieza a llover donde regularmente nieva. Por lo tanto, la nieve que hay ahí o la tierra suelta que hay ahí, al estar lloviendo y no nevando, se arrastra por el cauce del río y provoca los impactos en la turbidez del río. La Intendencia de Santiago respondió a la información entregada por la Dirección Meteorológica esta mañana respecto a las lluvias en cordillera con isoterma cercana a los 3.600 metros. No basta con que la isoterma cero sea alta, también tiene que concurrir el hecho que sean lluvias muy intensas durante poco periodo de tiempo. Frente a esta situación, Aguas Andinas emuló al ONEMI. La empresa intensificó el monitoreo de las condiciones meteorológicas en la alta cordillera, los niveles de turbidez en el río Maipo y reforzó su producción de agua potable, entre otras medidas acordadas con la autoridad. El estado de alerta involucra comunicación con autoridades, comunicados de prensa a la comunidad, advirtiendo que viene un fenómeno meteorológico que hay que seguir de cerca para poder eventualmente enfrentar una emergencia, si se diera el caso, de la mejor manera posible. Frente a los rumores en redes sociales de posibles cortes de agua, tanto Aguas Andinas como la Intendencia han sido enfáticas en desmentir dicha información. La verdad es que la información es al revés, la situación es normal, es de absoluta normalidad, nuestras plantas de producción están operando normalmente y nuestros niveles de estanque también son normales. Si llegase a empeorar la situación, se va a dar aviso a la población con suficiente anticipación para que se pueda acumular agua. Se seguirán monitoreando los niveles de turbidez del río y las precipitaciones en alta cordillera, sin descartar una posible intensificación de las lluvias. Esta mañana, la presidenta Michelle Bachelet, junto al ministro de Economía, Luis Céspedes, y la directora del INE, Jimena Clark, hicieron un balance oficial del censo realizado en el país. Más información con Fernanda Monasterio y Javier Uribe. Esta mañana, la presidenta Michelle Bachelet realizó en el Instituto Nacional de Estadísticas el balance oficial del censo 2017 que se llevó a cabo ayer a lo largo del país. En este calificó el proceso como exitoso y positivo, agradeciendo a la ciudadanía y a los voluntarios y funcionarios públicos por su colaboración. Esta información es vital para la marcha y el progreso del país, pues nos va a permitir actualizar nuestras políticas públicas, nuestras estadísticas, primero que nada, y de ahí sacar conclusiones de políticas públicas indispensables para llevar adelante, programas de apoyo a las personas, en particular de quienes más lo necesitan. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, también consideró el proceso exitoso, relevando la gran participación ciudadana. El censo, sin embargo, contó también con inconvenientes, como viviendas que no fueron censadas y locales donde se sobrepasó el número necesario de censistas y otros donde faltaron. Nosotros tuvimos a lo largo del país un despliegue de más de 500.000 de censistas. Y las situaciones que enfrentamos son puntuales. Creo que de lo que habla es de una capacidad como país que tuvimos de trabajar en conjunto por obtener esta información, por llevar adelante de manera adecuada este tremendo operativo.
A hechos puntuales como el ocurrido en Temucuicui, donde no se pudo llevar a cabo el proceso por rechazo de los habitantes a la encuesta, la directora del INE, Jimena Clark, dijo que no hubo censistas agredidos y que para obtener los datos de esa comunidad se llevarán a cabo los protocolos establecidos de recuperación de cobertura. Gracias a esta recuperación de cobertura realizamos las gestiones con las autoridades locales, las organizaciones locales como los municipios u otros y tratamos de capturar la información en estas semanas que vienen. Para obtener los datos pendientes debido a moradores ausentes o rechazo, habrá dos posibilidades. La primera es presencial, donde la persona debe ir a entregar sus datos al local censal que tenga asignado, o lo puede hacer vía web por una plataforma que se habilitará desde mañana, donde se requiere el ingreso del RUT de la persona y el código de citación de la vivienda. Los datos preliminares del censo 2017 estarán disponibles en agosto y los definitivos en diciembre de este año. Ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Señal UC. En Radio UC.cl y el 660M, las ideas se hacen escuchar. Entretención y cultura. Y ya estamos comenzando entonces un nuevo programa, un nuevo capítulo de Módulo 2. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hace frío, chiquillos, hace mucho frío, solo 16 grados para este día, pero no importa, porque aquí está su programa favorito, que vamos a calentar muchos motores. Les cuento yo que mi obsesión del verano fue How to Get Away with Murder, en español, ¿cómo defender a un asesino? Deporte y música. 7 de la tarde, 19 minutos, escuchamos a Jimi Hendrix aquí en el gambete de guitarra y ahora tenemos a Héctor Stano Leiva, que nos va a hablar de la actualidad, el humo chileno, los fichajes, la Eurocopa. Tenemos hartos temas para conversar. Tano, ¿cómo estás? Todo esto por Radio UC.cl y el 660 AM. Radio UC, ideas que suenan bien. Durante el día de ayer se realizó el censo 2017, una encuesta más corta que las usuales y que solo consultaba por una serie de datos básicos de la población. El motivo se remonta al último censo realizado en Chile en 2012, que tanto autoridades como expertos calificaron como fallidos. Para contarnos sobre esto, nos acompaña Ricardo Aravena, magíster en estadística y académico de la Facultad de Matemáticas de la Universidad. ¿Cómo está, don Ricardo? Gracias por acompañarnos. Ricardo, ¿en qué medida este censo abreviado repara el censo realizado en 2012? Bueno, una de las cosas básicas sería que el censo en 2012 literalmente se botó a la basura. Por lo tanto, este censo abreviado nos va a dar información ahora de cómo está Chile en cuanto a su población y su distribución en el territorio. Por lo tanto, no viene a reparar el censo, sino que viene simplemente a complementar esa información que no fue lograda en el año 2012. Pero si este censo lo calificaron de fallido, ¿en qué sentido busca repararlo? Si solo nos preguntan en qué condiciones vivimos. Bueno, obviamente volver a hacer el censo completo implicaba mucho trabajo nuevamente y como en el 2022 tenemos que volver a hacer el censo de acuerdo a las necesidades impuestas por las Naciones Unidas, se programó este censo abreviado, 21 preguntas en vez de las 42, obviamente preguntas relativamente simples, mucho más rápido, se hizo de hecho en vez de derecho, pero viene a entregarnos información preferentemente con respecto a la ubicación que tenemos los chilenos a nuestras necesidades y que nos permitan definir algunas políticas simples como de salud, saber cuáles son los requerimientos de vacunas o inclusive de distribución geográfica de la población. Ya, pero en este censo no se catalogó ni a los discapacitados, solo fue que por primera vez se censó a la gente en situación de calle. Diríamos que uno de los principales problemas al inicio, cuando se planificó el censo abreviado, era qué preguntas mantener y qué preguntas no considerar. Era una batalla, sin lugar a duda, muy conflictiva para los diferentes ministerios que todos querían incorporar sus preguntas. Así como no se incluyó discapacidad, que puede ser considerada muy importante por algunos Ministerios de Desarrollo Social o la misma Teletón, hay otras que eran como la religiosidad, que tampoco se incluyó y obviamente ningún ministerio muy interesado en eso. Sin embargo, el hecho de tener que hacerlo abreviado nos significó realmente tener que acortarlo. Y ahí, lamentablemente, en el caso particular de discapacidad, que fue muy echado en menos, puede ser uno de los atributos que podría haberse incorporado, pero el problema es que empieza a preguntar discapacidad, cuál es el grado, y empieza a alargarse automáticamente.
Además de esas dudas que surgieron ayer, aparte de la gente discapacitada, también surgieron planes de lo que pasará los próximos días. La presidenta habló de alargarlo 3 días más. En base a esto, ¿cuál crees tú que sería la tasa de cobertura o omisión que permitiría considerar este censo como exitoso? Bueno, en general los censos no se consideran fracasados o exitosos en términos del porcentaje de cobertura. Lo que sí tiene que tener claro uno es qué porcentaje de la población no se censó y dónde estaba esa población. Si por ese motivo una isla o un sector de la región no es posible censar, después se puede ir a recoger información. De hecho, hoy en día se hablaba que 1.500 casas en Las Condes, que otras 3.000 en Maipú. Se sabe exactamente qué casas no se fue y por lo tanto se puede complementar en los próximos días. A diferencia del 2012, que ese fue el gran problema, que faltaba alrededor de un 10%, pero no se tenía certeza de cuáles. Ahora no se sabe todavía cuál fue el porcentaje, ¿Y 95, 96. ¿Y qué pasará con esta gente que no quiere censarse, como lo que pasó en el sur de Chile? Eso ya es más problemático, porque obviamente hay que tratar de una u otra forma de recoger esa información y eso ya va a tener que, o ya sea con acuerdo con las comunidades o bien con la policía, probablemente tal, va a haber que hacer y levantar el censo, porque es una obligación que tenemos todos los chilenos. ¿Y a usted lo censaron? Sí, me censaron. Sí, lo censaron. En segundo turno sí tuvo que reconocer, porque el muchacho que llegó muy tarde y porque a él le pidieron por favor que hiciera de nuevo continuar censando. El actual censo que se realizó fue de hecho, es decir, se hizo principalmente en un solo día. Además se declaró feriado nacional. ¿A su juicio se debería continuar con esta modalidad el próximo censo? Tendríamos que reconocer que los censos de hecho es un síntoma de países en subdesarrollo. En otras palabras, tenemos que reconocernos que somos un país subdesarrollado. Los censos de derecho son apropiados cuando se cuentan con buenos registros. Chile creía tener buenos registros, el censo pasado nos demostró que no teníamos tan buenos registros y lamentablemente hasta hoy en día no es confiable la información que tiene el registro civil, por ejemplo, porque todavía no le envía las bases a CERVEL y CERVEL no está viendo el listado de personas vivas en el país y todavía no es posible congeniar esas bases. ¿Usted cree que nosotros podemos llegar al nivel de Estados Unidos, que hacen censo a través de correo electrónico o esa forma? Al menos yo creo que el 2022 va a seguir siendo de formato de hecho, lo más posible. Es viable recoger parte importante de la información a través de redes, pero también no debemos engañar que solo el 50% del país accede a redes en forma de computador. Obviamente se habla de una cobertura del 80%, pero estamos hablando vía teléfono y responder el censo en el teléfono sería un poco complicado. Entonces, ¿qué deberíamos realizar? Que las personas que censan tengan más capacitación. Porque gastar 50.000 millones en un escenario de estrechez fiscal y viendo que no se ha censado toda la gente que se prometió. Bueno, esperemos que con este censo se logre una cobertura superior al 97%, que es lo histórico que teníamos alrededor de un 2-3% de omisión, y es un poco lo que es equivalente a nivel latinoamericano, nos dejaría en buen pie. Existe la posibilidad de continuar censando con los profesionales del INE y de las municipalidades, porque se sabe exactamente qué sectores no se llegó. Se supone que en menos de un mes y medio más se tiene que levantar una muestra grande. En un mes más se tiene que hacer una encuesta más para saber si se hizo bien el censo. Una de las encuestas muy importantes que es para ver la cobertura real, porque obviamente hoy día en teoría se fue a esas casas, pero el día de mañana hay que volver a ir y preguntar realmente si fueron a censar. Entonces es una encuesta muy interesante que va a dar la cobertura final. Los datos van a estar en agosto, septiembre y los datos finales van a estar en 1 año y 2 años más. La información que se recoge es importante para definir políticas públicas, por lo tanto hay que cruzar, hay que validar y hay que hacer mucho análisis estadístico, tendríamos que decir. Creo que el 2022 vamos a tener que volver a hacer un censo de esta estructura. ¿Pero de esta estructura abreviado o un censo general? Un censo como el 2012? general. No, nos corresponde un censo general. Hay datos muy relevantes que, por ejemplo, tiene que ver con el déficit habitacional, que parcialmente se recoge con este censo. Pero en este censo preguntaron de qué tipo era el concepto. Exacto, pero ya no hay unas preguntas más exhaustivas con respecto a con qué cocina uno, cuál es el sistema eléctrico, que eran las ¿Como otras canasta preguntas. familiar? No tanto, sino que qué tipo de combustible usamos, que habla un poco de la estructura de los hogares. Pero claro, son 42 preguntas, son bastante extensas y eso hace que no solamente se necesiten los 500.000 voluntarios,
sino que también se alargue durante, digamos, 8 horas más o menos el trabajo de terreno de los censistas en un censo normal. Ya. Muchas gracias por venir y por respondernos nuestras preguntas. Ahora seguimos con Señal UC. ¿Nos vamos a pausa? En radiouc.cl y el 660M, las ideas se hacen escuchar. Entretención y cultura. Y ya estamos comenzando entonces un nuevo programa, un nuevo capítulo de Módulo 2. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hace frío, chiquillos, hace mucho frío, solo 16 grados para este día, pero no importa, porque aquí está su programa favorito, que vamos a calentar muchos motores. Les cuento yo que mi obsesión del verano fue How to Get Away with Murder, en español, ¿cómo defender a un asesino? Deporte y música. 7 de la tarde, 19 minutos, escuchamos a Jimi Hendrix aquí en el Gambete y Guitarra, y ahora tenemos a Héctor Stano Leiva, que nos va a hablar de la actualidad, el humo chileno, los fichajes, la Eurocopa. Tenemos hartos temas para conversar. Tano, ¿cómo estás? Todo esto por radiouc.cl y el 660 AM. Radio UC, ideas que suenan bien. Luego de años de crecimiento exponencial, la Intendencia Metropolitana decidió coordinar el plan definitivo para controlar el comercio ambulante y terminar con la ilegalidad, insalubridad de estos servicios. La nota es de Patricia Cifuentes y Javiera Garay. Tras incorporarse en marzo al Observatorio de Comercio Ilícito, la Municipalidad de Santiago ha buscado legalizar la situación de los vendedores ambulantes de Santiago. Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, solo en el barrio Meix y en el casco histórico suman aproximadamente 2.400.000 las personas que infringen la ley. El intendente metropolitano, Claudio Rego, se reunió esta mañana con los alcaldes de las comunas de Independencia, Recoleta y Santiago para coordinar la implementación definitiva del plan piloto de control al comercio ambulante. Sabemos que el comercio callejero, especialmente el comercio callejero de comidas no autorizadas, genera graves riesgos para la población. Y en consecuencia lo que estamos haciendo hoy día es coordinar el trabajo de Carabineros, PDI, Salud, municipios e Intendencia para que sea el comercio establecido, el comercio justo, el que de alguna manera prevalezca en nuestra ciudad. Vamos a fiscalizar los paseos peatonales, vamos a fiscalizar lo que nos corresponde a nosotros en el Paseo de la Chimba, porque queremos que los espacios públicos los ocupe la ciudad y no con comercio ambulante ilegal. Nosotros no buscamos erradicarlo, buscamos ordenarlo. Diariamente, miles de personas consumen productos alimenticios en la calle, que no cumplen con las normas de higiene básicas. Por primera vez, los nuevos fiscalizadores del Plan Control al Comercio dependerán de las municipalidades, pero tendrán facultades fiscalizadoras de la Seremi para evitar infecciones de transmisión alimentaria. Hemos llegado a un acuerdo, o fortalecer un acuerdo con la Municipalidad de Santiago, extendido a todas otras municipalidades, para facilitar los temas administrativos, que sus propios fiscalizadores sean capacitados para proceder a acciones sanitarias. Las personas venden los productos y con las mismas manos reciben el dinero. ¿Tienen necesidades sanitarias? ¿Dónde se lavan las manos? ¿Qué calidad de alimentos estamos contaminando? El éxito del trabajo realizado en el plan piloto que se realizó en enero y febrero se aplicará de forma definitiva a partir de hoy y se identificará en un estricto control a los vendedores ambulantes por parte de Carabineros. En adición a las recién incorporadas multas a los transeúntes por comprar en la calle, se aplicarán sanciones pecuniarias con mayor frecuencia a los vendedores ambulantes, llegando hasta los 400.000 pesos. A solo 3 días de las elecciones en Francia, los sondeos aún no muestran un claro ganador. Son 4 los candidatos que pelean codo a codo por alcanzar la presidencia, donde temas como una posible salida a la Unión Europea se ha instalado en el centro del debate. Aquí comienza el bloque internacional en Señal UC. Para hablarnos de esto se encuentra con nosotros nuestro periodista Michel. Hola Michel. Buenas tardes Paula. Como tú lo mencionabas, este domingo se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, donde hasta principios de esta semana los sondeos situaban a los 4 principales candidatos con un empate técnico. Hoy, a solo 3 días de los comicios, Emmanuel Macron, candidato del partido de Centro en Marcha,
y Marine Le Pen, del partido ultraderechista del Frente Nacional, muestran una leve ventaja respecto a sus contrincantes, François Fillon, del Partido Republicano de centro-derecha, y Jean-Luc Mélenchon, del Partido de Izquierda. Macron logró alejarse del cuádruple empate técnico que registraban las encuestas la última semana y se consolida como el favorito para llegar a la segunda vuelta con un 25% de las preferencias. Seguido de Le Pen, que alcanzó un 22%, y muy de cerca por Fillon y Mélenchon, que con un 19% cada uno están a la siga. Esto según el estudio publicado este jueves por el Instituto Demoscópico Harris Interactive. Un punto a considerar es la alta abstención que ha demostrado la población francesa, que aún se muestra muy indecidida, es cerca de un 28% el que aún no ha demostrado una preferencia por uno de sus candidatos. Pero para entender mejor el panorama, te invito a ver específicamente cada uno de los candidatos. En primer lugar, Emmanuel Macron, con 39 años, representa una nueva opción para renovar la política. Ha logrado encantar a los electores cansados de los políticos tradicionales y es su primera candidatura a un puesto de elección popular. Es la carta de renovación también del actual presidente François Hollande y de quien fue ministro de Economía. Sus contrincantes lo acusan sobre todo de ser, no ser un político, sino más bien un oportunista. Marine Le Pen, la candidata del partido de ultraderecha Frente Nacional, durante su campaña ha prometido que sacará a Francia de la zona euro y de la Unión Europea, generando un nuevo caso del Brexit, el que se ha denominado el Frexit en este caso. Es un abierto opositor a la política de migración y defiende la economía cerrada y proteccionista, lo que ha ganado comparaciones con Donald Trump. Seguimos con Jean-Luc Mélenchon, es el candidato del movimiento de Francia Insumisa. Ha sido la gran sorpresa estas últimas semanas. El candidato de extrema izquierda se declara enemigo de la oligarquía y es apoyado por los comunistas. Ha prometido transformar el sistema de gobierno y alejarse de la monarquía presidencial. Propone una renegociación de los tratados europeos, amenazando con retirar a Francia de la Unión Europea, además de proponer la salida de Francia de la OTAN. Es bien curioso el caso que se da porque los candidatos más extremos, tanto de izquierda como de derecha, se encuentran coincidentes en estos puntos. Por último, tenemos a François Fillon, quien derrotó en las primarias al expresidente Nicolas Sarkozy. Y él en un principio fue básicamente el que tenía todas las de ganar, pero luego de unos escándalos de corrupción que se supo que tenía él con su señora y sus hijos, con unas platas del sector público, se ha ido en picada. Pero ante la pérdida de apoyo desde su sector, Fillon se ha mantenido firme en su candidatura y podría dar la sorpresa este domingo. Michel, ¿qué escenario se prevé ante una posible salida de Francia del grupo europeo? Bueno, el ambiente de los mercados hasta ahora se ha mantenido tranquilo, no ha habido mucha especulación todavía, pero la prudencia en los inversores también es porque no quieren que se repitan episodios como ocurrió en Gran Bretaña o como ocurrió con la elección de Donald Trump. Ya han existido declaraciones desde ciertos sectores empresariales que han dicho que de existir una segunda vuelta entre Le Pen y Mélenchon, ellos habría un retiro de capital del país galo y una bastante baja en cuanto a lo que es la moneda del euro, ¿no es cierto?, que hoy día es la segunda moneda más importante a nivel mundial. Pero todo se definirá este 7 de mayo cuando los franceses en segunda vuelta elijan a su nuevo presidente. Gracias, Michel, por tu comentario sobre Francia. Esperemos las elecciones el próximo 7. Gracias, Paula. Venimos con la siguiente nota. Hoy fue la junta directiva de Blanco y Negro en la que todos pensaban que decidiría el presidente, o sea, en que se decidiría el presidente, pero tras la votación se pospuso hasta el lunes. Veamos la nota de Geraldine Molina e Isidora Osorio. El día de hoy se realizó la Junta Anual de Accionistas de Blanco y Negro, inmobiliaria dueña de Colo-Colo. Esta junta se celebra generalmente una vez al año en FEClub, que este año 2017 cumplió 92 años. Los accionistas comenzaron a llegar a Casa Alba alrededor de las 11 de la mañana. Se presumía que esta junta directiva sería la más polémica de los últimos años, y así fue. Antes de las votaciones para nuevo presidente habían dos posibles escenarios. Aníbal Mosa mantenía la presidencia de Blanco y Negro o Jaime Pizarro, exjugador y representante de Hernán Levy en la dirigencia, la asumía. Fernando Monsalve, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, abrió antes de las elecciones un tercer escenario.
erigir una candidatura del Club Social ante la opción de no apoyar a Moza ni a Pizarro. ¿Es la abstención el voto? No, te puedo decir, no vamos a adelantar el voto. Sí entendemos que el voto del Club Social es importante como siempre y vamos a velar por nuestros socios. Pero a lo largo de las votaciones, el tercer e inesperado escenario se dio. Moza, su bloque de dirigentes Morales y Fontaine, y Pablo Aquiardi, del Club Social, apoyaron la candidatura de Paloma Norambuena, directora del CSD, quien se abstuvo. La elección se empató y fue propuesta para el lunes a las 15 horas. Sí, pues le estoy diciendo que sí, acabo de votar por la corporación recién. Los 3 votos míos fueron para Paloma, más el de Pablo Aquiardi son los 4. Así que si términos de operaciones. Sí, pero por supuesto, yo me desligo completamente, le entrego, como se llama, toda la protesta para que administre la corporación, y en ello yo reconozco al Colo-Colino. El Club Social, por su parte, espera que su directorio nacional presente un proyecto de aquí al domingo para poder analizar la mejor opción y, por qué no, llegar a la presidencia. Lo que nosotros queremos es, al fin ha triunfado Colo-Colo, al fin se va a presentar un proyecto y con un proyecto vamos a entrar a la mesa y eventualmente vamos a votar el día lunes. A 40 años de su primer estreno, Star Wars sigue generando impacto en la sociedad. Sus fanáticos se reunieron hoy para celebrar el cumpleaños de la saga, con personificación y cosplay. La nota es de Fernanda Valiente y Magdalena Fontaura. Hoy, en el aniversario de los 40 años de la famosa saga Star Wars, en Chile y en todo el mundo, fanáticos reviven sus personajes más destacados y mejores escenas, evidenciando un factor sociológico y cinematográfico importante. En este día especial, se comunicó que el fin de semana, en la 7ª versión de la Comic Con, se llevará a cabo la Star Wars Experience, la cual reunirá a los aficionados para conmemorar el legado de esta galaxia muy, muy lejana. La idea es que hagamos el museo colaborativo de fanáticos más grande que se ha hecho de Star Wars, y dentro de todo una gran experiencia que vamos a tener. Tenemos la grata visita nuevamente de Pablo Hidalgo, que los fanáticos de Star Wars lo van a recordar muy bien. Él es el director creativo de Lucasfilms, es uno de los que conoce todas las historias de lo que se está armando con Star Wars. ¿Por qué esta historia sigue despertando tanto interés en distintas generaciones? Es una película que apela a las distintas generaciones y un poco al vínculo que tú puedes generar con las distintas generaciones. Cuando esta idea de que Star Wars era la película icónica de mis padres, en el fondo, y que sigue teniendo secuelas y precuelas en los años siguientes, como decirlo, y acá tenemos un punto de contacto. Otro factor que explica el fenómeno transgeneracional de estas películas es la constante lucha que representa entre el bien y el mal, bien conocida por todos nosotros. Lo que hace Star Wars es busca la consistencia de todos los elementos que están en la naturaleza existente allí. Cada parte tiene su lado bueno y lado malo también, y eso habla mucho de cómo somos nosotros los seres humanos. Los fanáticos pueden esperar ansiosos la 9ª película que se estrena en el 2019. Que la fuerza esté contigo. Para finalizar, revisaremos el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. Se espera que las lluvias se mantengan hasta la madrugada del viernes. Actualmente existen 16 grados Celsius. Estos fueron todo el noticiario de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición.